Los voy a invitar a que estén abriendo sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece?». Esta reflexión de hoy la titulé «La actitud del cristiano frente a las tormentas de la vida». Vemos en el contexto anterior a esta porción bíblica que Jesús estaba en diferentes lugares y que mucha gente lo rodeaba. Unos se acercaban para escuchar y muchísima gente se acercaba a él en busca de milagros. Lo mandaban a buscar de diferentes zonas del país, ¿verdad? Pero vemos que siempre el lugar donde Jesús enseñaba, donde estaba, donde llegaba, se aglomeraba mucha gente. Y su día era tan ajetreado que en Marcos capítulo 3 versículo 20 dice que había tanta gente que no los dejaban ni siquiera sentarse a comer. O sea, él estaba enseñando a todas las personas que estaban allí a través de parábolas. Entonces vemos el escenario. Jesús pasaba todo el día enseñando y ni siquiera tiempo le daba de comer. Era un día bastante ajetreado. Luego dice que al anochecer él le dice a sus discípulos para irse a otro lugar. Eso lo vemos en los versículos 35 y 36. Dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Este pasaje, amados hermanos, nos muestra lo que ocurre en nuestra vida como creyentes, en nuestro día a día. Y es que cuando nosotros buscamos más de la presencia de Dios, cuando queremos agradar más a Dios, cuando somos más fieles a Dios, es en el momento en el cual más dificultades se nos presentan. Vemos en esta porción bíblica a unos discípulos, ¿verdad?, que caminaban con Jesús, a unos discípulos que terminaban de escuchar una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios. Y no solo eso, sino que lo escucharon de la boca del mismo Maestro. Estos discípulos se disponían a ir a otro lugar en obediencia al Señor. Jesús les dijo: vamos hacia el otro lado, y ninguno de los discípulos se opuso, sino que todos estuvieron de acuerdo en ir a ese otro lugar que Jesús decía. Que en este caso vemos en el capítulo 5 que dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Entonces vemos en esta porción que los discípulos, ¿verdad?, eran fieles, caminaban con el propio Jesús, y aún a pesar de eso no se les libró de pasar por esta tormenta. Y es algo que nos pasa a nosotros como cristianos. A veces tenemos situaciones en nuestra vida y aunque estamos bien con el Señor, aunque estamos buscando cada día agradarlo a través de nuestra vida como cristianos, es el momento donde se nos presentan problemas familiares, problemas en el trabajo, enfermedades, y es en el momento que la gente que no tiene a Cristo dice: que ahora que es evangélico es cuando más cosas le están pasando. Lo que no saben estas personas es que Dios es soberano. Cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas, Él está con nosotros, no nos abandona, y Él es quien dirige cada proceso que nosotros pasamos en nuestra vida de inicio a fin. Y lo mejor de todo, amados hermanos, que lo que pasa en nuestras vidas es su voluntad y que Él no nos abandona. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de nosotros como cristianos cuando se presentan estas dificultades en nuestras vidas? Vamos a ver
cuál fue la de los discípulos y cuál fue la actitud de Jesús ante esta tormenta. Dice el versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces vemos por su parte que los discípulos estaban desesperados. Ellos no podían entender cómo en medio de esta tormenta que estaba pasando en ese momento, Jesús podía estar dormido tan plácidamente, podía estar tan tranquilo, podía estar relajado, como quien dice, mientras el barco ya le estaba entrando agua y se estaba hundiendo. A los discípulos vemos que ya tenían miedo, ellos no querían morir ahogados, y es por eso que corren como a reclamarle a Jesús que por qué, ¿por qué estás dormido y no vienes a ayudarnos? ¿Acaso esto también no es lo que nos pasa en ocasiones a nosotros cuando tenemos una dificultad, la superamos, luego viene otra y otra, y muchas veces nosotros pensamos que el Señor está dormido, que no escucha nuestras oraciones, que no viene en nuestro auxilio, no se terminan de acabar las tormentas en nuestras vidas? ¿Cuál es la actitud que tomamos muchas veces? Muchas veces reclamamos al Señor. Muchas veces no tenemos confianza en Él, desconfiamos en que Él ha escuchado nuestra oración, nuestros ruegos, y dejamos que la desesperanza llegue a nuestras vidas. En el versículo 40 vemos que Jesús le dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces el Señor esperaba, ¿verdad?, que después de todas esas manifestaciones de fe y de poder, que nadie se las había contado, sino que ellos la habían visto, ellos habían visto de primera mano todos los milagros que el Señor había hecho, todas las enseñanzas que habían estado escuchando cada uno de ellos, cuán importante era tener fe. Ellos acababan de escuchar que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Todas estas enseñanzas las habían escuchado hacía nada cada uno de estos discípulos. Entonces el Señor esperaba era que ellos tuvieran confianza de que cada una de las cosas que habían oído, de cada una de las cosas que había dicho, de que su palabra era fiel y verdadera. El Señor esperaba que los discípulos confiaran en Él. Por su parte vemos la actitud de Jesús, que siempre fue confiado, tranquilo, en descansos, porque estaba muy cansado de todo lo que había pasado, de todas las cosas que habían hecho. Para concluir, yo quiero resaltar, amados hermanos, que nosotros como cristianos debemos imitar esa actitud de Jesús frente a esta tormenta. La actitud de nosotros como cristianos frente a las dificultades que se nos presentan deben ser de confianza. Debemos estar confiados en que el Señor va a estar allí obrando a favor nuestro, que va a estar dándonos la fortaleza, que sabemos que en medio de esa tormenta podemos estar descansados en Él, porque sabemos que no es con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Vemos que dentro de estos discípulos había gente que estaba acostumbrada a estar en el mar, que estaba acostumbrada a pescar, pero el Señor les enseña que no es a través de su fuerza, sino a través de su poder, de su soberanía. Les muestra en esta porción bíblica la autoridad que Él tiene sobre toda la creación. Es lo que quiero que tengamos nosotros en cuenta, la actitud que nosotros debemos tomar frente a todas las dificultades, sobre todo aquellas en las cuales nosotros no podemos hacer nada. Este problema que estamos pasando es a nivel mundial y nosotros no debemos estar decaídos, no debemos tener tristeza, sino que debemos estar confiados que Dios tiene el control, Dios tiene el control de todas las cosas que están sucediendo, de las que van a suceder, y lo mejor de todo es que cada una de las cosas que pasan es porque es su voluntad. Nosotros debemos afrontar confiadamente cada una de las dificultades que se presentan en nuestras vidas, porque el Señor está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y así lo hará. Que Dios me les bendiga.